El libro Pistis Sophia es un texto gnóstico que presenta una enseñanza extensa transmitida por Jesús después de la resurrección, durante 11 años, a sus discípulos. Su contenido no se centra en relatos históricos, sino en la explicación detallada de la estructura del universo espiritual, de los mundos invisibles y de las leyes que rigen el destino del alma. El texto describe una realidad dividida en múltiples regiones o eones, organizados jerárquicamente, donde la luz divina se manifiesta en distintos grados y donde la conciencia puede ascender o descender según su nivel de conocimiento. En el centro del libro se encuentra la historia de Pistis Sophia, una entidad de naturaleza luminosa que habita en los planos superiores, pero que cae a regiones inferiores tras dirigir su atención hacia una luz engañosa. Esta luz no proviene del plano supremo, sino de poderes inferiores que imitan la divinidad. Engañada por esta falsa emanación, Pistis Sophia desciende y queda atrapada en los mundos intermedios, donde pierde gradualmente su poder y su luz. Esta caída no es presentada como un pecado moral, sino como una consecuencia del desconocimiento y de la falta de discernimiento espiritual. El texto desarrolla con gran detalle el sufrimiento de Pistis Sophia en esos planos inferiores. Ella es oprimida por entidades llamadas arcontes y por fuerzas que gobiernan las regiones del caos. Estas potencias le roban su energía y la mantienen en un estado de oscuridad y confusión. En medio de ese estado, Pistis Sophia comienza a entonar una serie de arrepentimientos o lamentos, que constituyen una parte central del libro. Estos arrepentimientos no son simples súplicas emocionales, sino expresiones profundas de reconocimiento de su error, de su distancia respecto a la luz verdadera y de su deseo de regresar a su origen. Jesús explica a los discípulos que estos arrepentimientos tienen un poder real dentro de la estructura del universo espiritual. Cada uno corresponde a un nivel de conciencia y a un proceso interno de purificación. A través de ellos, Pistis Sophia va recuperando gradualmente fragmentos de su luz perdida. Desde el inicio, el libro deja claro que el camino de retorno no es inmediato ni automático, sino progresivo, y que depende del despertar del conocimiento interior. Jesús explica a los discípulos que estos arrepentimientos tienen un poder real dentro de la estructura del universo espiritual. Cada uno corresponde a un nivel de conciencia y a un proceso interno de purificación. A través de ellos, Pistis Sophia va recuperando gradualmente fragmentos de su luz perdida. Desde el inicio, el libro deja claro que el camino de retorno no es inmediato ni automático, sino progresivo, y que depende del despertar del conocimiento interior. A lo largo del libro, Jesús explica con precisión cómo funciona el sistema de los eones, las jerarquías de poder y las regiones que existen entre el mundo material y la luz suprema. Describe a los arcontes, a los gobernantes de las esferas inferiores y a las emanaciones que administran el destino de las almas. Estas entidades no son presentadas como figuras simbólicas abstractas, sino como fuerzas reales dentro del orden cósmico gnóstico, responsables de mantener a las conciencias atrapadas en los ciclos de ignorancia, repetición y olvido. Pistis Sophia, al permanecer en estas regiones, es sometida a pruebas constantes. Cada vez que intenta elevarse, es nuevamente arrastrada hacia abajo por la acción de estos poderes. El texto detalla cómo ellos se alimentan de su luz y cómo la mantienen debilitada para impedir su ascenso. Sin embargo, Jesús aclara que estos poderes solo tienen autoridad mientras la conciencia permanece en el desconocimiento. A medida que Pistis Sophia reconoce su error y fortalece su comprensión, la influencia de estas entidades comienza a disminuir. Un aspecto central del contenido del libro es la explicación de los arrepentimientos de Pistis Sophia. Cada uno de ellos es recitado y luego interpretado por Jesús para los discípulos. Él muestra cómo estas palabras corresponden a pasajes de los Salmos y cómo contienen claves ocultas sobre la liberación del alma. El arrepentimiento es descrito como un acto de comprensión profunda, no como un castigo o una humillación. Es el momento en que la conciencia reconoce la falsedad de las luces inferiores y vuelve su atención hacia la fuente verdadera. Durante estas explicaciones, María Magdalena destaca como la discípula que mejor comprende el significado de los misterios. Ella interpreta las palabras de Pistis Sophia con claridad y profundidad, demostrando un entendimiento directo de las leyes espirituales. El libro resalta su papel como ejemplo de una conciencia despierta, capaz de captar el sentido interno de las enseñanzas más allá de su forma literal. De este modo, Pistis Sophia presenta no solo una cosmología espiritual, sino también un modelo de comprensión interior que guía el proceso de retorno del alma. En la parte central del libro, Jesús describe con detalle el proceso mediante el cual Pistis Sophia es gradualmente elevada desde las regiones del caos hacia planos más altos. Este ascenso no ocurre de una sola vez.
Cada recuperación de poder está vinculada a un nivel específico de comprensión y a la intervención consciente de la luz superior. El texto explica que, después de cada arrepentimiento auténtico, una porción de la luz robada es restituida a Pistis Sophia, debilitando así a las fuerzas que la mantenían cautiva. Jesús revela también la existencia de fórmulas sagradas, palabras de poder, sellos y sonidos espirituales que actúan como llaves dentro de la estructura del universo. Estas llaves permiten atravesar las regiones gobernadas por los arcontes y superar los límites impuestos por los eones inferiores. El libro aclara que estos elementos no funcionan de manera mecánica, sino que están ligados al estado interior de la conciencia. Solo cuando el conocimiento es auténtico, estas palabras y sellos tienen eficacia real. Otra parte fundamental del contenido es la explicación del destino de las almas humanas después de la muerte. Jesús describe cómo las almas son conducidas a distintas regiones según el grado de conocimiento que hayan alcanzado en vida. Aquellas que permanecen en la ignorancia son devueltas al ciclo de reencarnación, mientras que las que han recibido la gnosis pueden ascender, atravesar las esferas y liberarse del dominio de los arcontes. El libro presenta así una visión precisa del juicio espiritual, no basada en moral externa, sino en el nivel de conciencia adquirido. A lo largo de estas enseñanzas, se refuerza la idea de que el conocimiento salvador no es común ni accesible para todos de la misma manera. Jesús distingue entre los misterios menores y los grandes misterios, reservados para quienes están preparados. El contenido del libro insiste en que la verdadera liberación depende del entendimiento interior de estas leyes y no simplemente de la fe o de la obediencia externa. De este modo, Pistis Sophia se presenta como un manual detallado sobre la estructura espiritual del cosmos y el camino de retorno de la conciencia hacia la luz. En la parte final de Pistis Sophia, el libro se concentra en la restauración completa de Pistis Sophia y en la revelación de los misterios más elevados. Jesús explica cómo, tras atravesar todas las regiones inferiores y recuperar la totalidad de su luz, Pistis Sophia es finalmente restituida a su lugar original en los eones superiores. Este retorno no es presentado como un simple regreso, sino como una transformación profunda, resultado de la experiencia adquirida a través de la caída y del conocimiento alcanzado durante el proceso de liberación. Jesús continúa revelando los grandes misterios relacionados con el origen del universo, la emanación de la luz suprema y la función del tesoro de la luz, una región trascendente que se encuentra más allá de los eones. Allí habitan las potencias más elevadas y desde allí se emanan las fuerzas que permiten la salvación de las almas. El libro describe cómo las almas que han recibido la gnosis pueden acceder a este reino, mientras que las demás permanecen sujetas a los ciclos de purificación y retorno al mundo material. El texto también aborda el papel del Salvador como mediador entre los mundos, encargado de traer el conocimiento que rompe el dominio de los arcontes. Jesús explica que su misión consiste en revelar los misterios ocultos desde el principio de los tiempos, permitiendo que las chispas divinas atrapadas en la materia recuerden su origen. Esta revelación no es universal ni automática, sino dirigida a quienes están preparados para recibirla y comprenderla. Finalmente, Pistis Sophia concluye estableciendo que la liberación del alma depende del conocimiento consciente de estas leyes espirituales. El libro afirma que la salvación no se obtiene por pertenecer a una tradición ni por cumplir normas externas, sino por adquirir la gnosis que permite atravesar los eones y regresar a la luz. De este modo, el contenido del texto presenta una visión completa del cosmos, del destino del alma y del camino preciso que conduce desde la caída y el olvido hasta la restauración y el retorno al origen divino. En las secciones avanzadas de Pistis Sophia, el libro profundiza en la relación directa entre el conocimiento espiritual y la liberación del alma. Jesús explica que la caída de Pistis Sophia no es un caso aislado, sino un modelo que refleja el destino de todas las chispas divinas que han descendido a los mundos inferiores. A partir de este punto, el texto amplía su enseñanza y pasa de la historia individual de Pistis Sophia a una explicación universal del funcionamiento del alma humana dentro del cosmos gnóstico. Jesús describe cómo las almas, al encarnarse en el mundo material, atraviesan un velo de olvido. Este olvido no es accidental, sino parte de la estructura misma del universo inferior, gobernado por los arcontes y por leyes que mantienen a la conciencia atrapada en la identificación con el cuerpo, el deseo y el miedo. El libro explica que estas fuerzas no pueden destruir la chispa divina, pero sí pueden mantenerla dormida, impidiendo que recuerde su origen y su destino. En este contexto, Pistis Sophia introduce con mayor detalle el papel de los misterios. Jesús distingue entre los misterios que actúan después de la muerte y los misterios que pueden ser recibidos en vida. Estos últimos son considerados superiores,
porque permiten que el alma se libere conscientemente, sin depender únicamente de procesos posteriores a la separación del cuerpo. El texto insiste en que quien recibe estos misterios y los comprende verdaderamente adquiere autoridad espiritual para atravesar las regiones inferiores y evitar la reencarnación forzada. El libro describe también los castigos y purificaciones que experimentan las almas que no han alcanzado la gnosis. Estas no son penas eternas, sino procesos correctivos destinados a equilibrar la conciencia y prepararla para nuevas oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, se deja claro que estos ciclos pueden prolongarse indefinidamente mientras el alma permanezca en la ignorancia. La salvación, según Pistis Sophia, no depende del sufrimiento, sino del conocimiento. Jesús explica que la verdadera diferencia entre las almas no está en sus acciones externas, sino en su grado de comprensión interior. Aquellas que han recibido la luz y la han integrado pueden atravesar los eones sin ser retenidas por los arcontes. Las demás quedan sujetas a las leyes del destino y a las esferas planetarias, que regulan el movimiento de las almas en los mundos inferiores. De este modo, el libro presenta una visión precisa y estructurada del camino del alma, basada en leyes espirituales y no en juicios morales. En las últimas enseñanzas de Pistis Sophia, Jesús revela los misterios más elevados relacionados con el tesoro de la luz y con el origen último de todas las emanaciones. El tesoro de la luz es descrito como una región trascendente, situada más allá de los eones y de las jerarquías conocidas, donde la luz existe en su forma más pura. Allí no hay división, ni engaño, ni olvido. Es el lugar al que regresan las chispas divinas que han completado su proceso de liberación. Jesús explica que Pistis Sophia, tras recuperar plenamente su luz, es establecida nuevamente en su orden original, pero con una conciencia ampliada. Su experiencia en los mundos inferiores no es borrada, sino integrada. El libro subraya que este retorno no implica una simple restauración, sino una expansión del conocimiento. La caída, aunque dolorosa, permite una comprensión más profunda de la estructura del universo y del valor de la luz verdadera frente a sus imitaciones. El texto enfatiza que la misión del Salvador consiste en revelar estos misterios ocultos desde el principio del mundo. Jesús no se presenta como un juez, sino como un portador de conocimiento que rompe el poder del olvido. A través de sus enseñanzas, las almas pueden reconocer las trampas de los arcontes, comprender las leyes que rigen los eones y prepararse para atravesar las regiones inferiores sin ser detenidas. Pistis Sophia concluye dejando claro que el destino final del alma no está determinado por una autoridad externa, sino por el grado de gnosis alcanzado. El conocimiento no es visto como acumulación intelectual, sino como transformación de la conciencia. Quien conoce verdaderamente los misterios se convierte en semejante a la luz y, por resonancia, ya no pertenece a los mundos inferiores. De este modo, el libro presenta una visión completa del drama cósmico, la emanación de la luz, la caída de la conciencia, el engaño de las falsas luces, el sufrimiento en el olvido, el despertar mediante el conocimiento y el retorno al origen. Pistis Sophia no ofrece una teología para creer, sino un mapa espiritual para comprender el lugar del alma en el universo y el camino preciso que conduce de la oscuridad a la luz.